Una pregunta muy interesante. Vamos, arranquemos con el maíz. Hay un yehudí que se llama Yuri Yoel Edelstein. Tiene una vida muy interesante, lo pueden googlear. Él, él nació en Ucrania, nació en el año 58. Él, la mamá de él era judía y el papá era de padre y madre. El papá era judío de parte de padre y no de parte de madre, o sea que no era judío. Y, pero Yuri sí era judío, es judío, mejor dicho. Y él se crió con los abuelos maternos. No sé, los padres fueron a otra ciudad, no importa tanto la historia de esa parte. En el año 1977 él entró a la universidad y ahí empezó a relacionarse con Yehudim. Él en la casa del abuelo leyó libros judíos, el libro Éxodo, por ejemplo. El abuelo, con una radio, fíjense lo que era en esa época, con una radio de onda corta, escuchaba Kol Israel, la voz de Israel. Y de esa forma podía informarse, era algo totalmente prohibido. Y así fue como se fue formando como Yehudí, dentro de lo que podía. Y cuando estaba en la universidad, empezó a relacionarse con maestros hebreos para empezar a estudiar hebreo. Después se encontró pidió salir, en determinado momento pidió visa para ir o permiso para emigrar a Israel y no se lo dieron, lo echaron de la universidad, obviamente, como pasaba en esas épocas. Formó todo un partido de refusnikim, que eran los que luchaban contra el régimen. Sharansky estaba ahí y tantos otros. Y se casó y en el año 84 lo engancharon a él, lo acusaron falsamente que el tipo estaba con drogas y vaya a saber qué. Le hicieron todo un juicio y lo mandaron 3 años de trabajo forzados a Siberia. Después de 3 años de trabajo duro, estuvo en la construcción, se cayó de un edificio y se rompió varios huesos. Bueno, fue difícil. Después de 3 años, eso fue en el año 84. En mayo del 87, él salió y bueno, viajó con su esposa, pudieron viajar a Israel. Ahí fundó un partido, entró en un partido político, después entró otro, hizo la tzabá, etcétera, y llegó a ser Yoshev Rosh de la Knesset, como le dicen en Estados Unidos, vieron que le dicen el speaker del Congreso. Él llegó a ser el speaker de la Knesset desde el año 2013 al 2020. Es un hombre que está muy cercano a Chabad y hace unos años fue el guest speaker, el orador central del Congreso Mundial de Shluch. Y él ayudó, estuvo con el Rebbe, ayudó mucho para los Yehudim que están que estaban en la ex Unión Soviética, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto es para contarles algo, un detalle. El día que le hicieron en el año 1984, o sea, casi 40 años atrás, cuando le hacen el juicio, entonces hacía tiempo que él no la veía a la esposa, la madre, la suegra, no sé qué, que ellos también lo dejaron entrar o entraron al juicio. Él estaba esposado. Cuando le hacen el juicio, él ve que está la esposa y le pregunta, le grita a la esposa, le dice, ¿qué noche es hoy? Sabía que era Hanukkah, pero no sabía qué noche de Hanukkah era. Entonces la esposa le gritó, hoy es la segunda noche de Hanukkah. Lo llevan a él preso y cuando estaba, no sé, en la celda o algo, consiguió 2 fosforitos y con esos 2 fosforitos
él encendió las 2 velitas de Hanukkah hasta que los fósforos le quemaron la yema de los dedos, o sea, hasta que se consumieron esos instantes, pero encendió los 2 fosforitos de Hanukkah. ¿Para qué contamos esto? Para saber que esto es libertad. Esto es Pesaj. Zman Heiruteinu, la época de nuestra libertad, de nuestra liberación. Uno puede estar encerrado, estar bajo el régimen comunista, donde lo tienen esposado y donde lo mandan a trabajos forzados. Pero él toma esos 2 fosforitos y muestra de que él está en libertad. Y es interesante, porque pasaron casi 40 años y todo lo que este hombre logró ser, ¿no? Baruch Hashem, dar vuelta la historia, transformar la oscuridad en luz. Ser hoy uno de los políticos más prominentes de Israel, este logro muestra qué pasó con todos ellos, qué quedó del comunismo, no quedó nada. Y él, a todo lo que llegó, ese poquito de luz que él puso, lo transformó en libertad. Y esa es la libertad que nosotros celebramos cada día, y especialmente durante la festividad de Pesaj. ¿Cómo la persona llega a ser libre? Haciendo el bien. Uno mira lo que pasa en el mundo, y en el mundo lo que vende, como decimos siempre, son las malas noticias. Pero si miramos lo que pasa en el mundo, seguro, no tengo dudas, de que el bien doblega al mal. Doblega en el sentido, en cantidad y en calidad. Y eso es lo que uno tiene que preguntarse cada día o proponerse cada día. ¿Qué buena acción voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a desplazar la oscuridad hoy a través de la buena acción que voy a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el shiur para Leilun Nishmat, Sara Esther Bat, Israel Yehuda. Esa es la verdadera libertad, una buena acción. Y acá vamos a analizar un poquito para poder entender mejor esto. Vamos a analizar un poquito lo sencillo aparentemente de la salida de Egipto. ¿Cómo fue la salida de Egipto? O sea, en Hechos, que si uno mira los versículos de la Torá, lo va a entender perfectamente, va a ver de qué se trata. Cuando salimos de Egipto, nos escapamos. Dice Kibarajam, el pueblo se escapó. ¿Por qué se escapó? Hay explicaciones cabalísticas, porque había tanta Abodá Zará, tanta idolatría, había tanta oscuridad, que había que escaparse. Pero en la práctica, a veces uno quiere saber la parte sencilla también de las explicaciones sencillas. ¿Por qué el pueblo tuvo que escaparse? Y si miramos en más detalles, vamos a ver algo sorprendente. Moshe se encuentra con Hashem en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan toda la historia? Se le escapó una ovejita, la ovejita llega hacia un lugar, y en eso Moshe ve que había una montaña, que era la montaña del Sinaí, Har Sinai o Har Joreb, son distintos nombres del monte Sinaí, y ahí ve un hecho maravilloso, un arbolito chiquito que se está quemando, pero no se consume. Entonces, Moshe dice, voy a acercarme a ver qué pasa, y es que Hashem le dice que se saque los zapatos, se le presenta, y le dice, anda, habla con el pueblo y decir al pueblo que llegó el momento de salir de Egipto. ¿Y dónde van a ir? El Eretz Omar Jabá, la tierra, le explica que van a ir a la tierra santa, la tierra de Israel. Previamente le dice, cuando saques a mi pueblo de Egipto, me van a servir a mí sobre este monte, que en ese monte, el monte Sinaí, donde iban a recibir la Torá. Y a todos Moshe le cuenta esto, menos a uno.
¿Quién es ese uno? El faraón. ¿Qué le dice Moshe? Moshe y Aarón se presentan ante el faraón. ¿Y qué le dicen? Danos 3 días para salir de Egipto. 3 días solamente. Vamos a ir y servir a nuestro Dios. Que ahí es a medida que venía cada una de las plagas, entonces el faraón decía primero que no, y después dijo, bueno, van a ir ustedes los hombres solos, después van a llevar a la familia, o sea, a medida que venían las plagas, y Moshe le decía, no, vamos a ir nosotros, como dice el versículo, Binareinu Vizkeineinu con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, Bebaneinu Bibnoteinu con nuestros hijos y nuestras hijas vamos a ir. Moshe le dijo, hasta que no nos autorices todos, los animales, los hijos, las hijas, los jóvenes, los mayores, si no vamos todos, no vamos, y vamos a ir. Y así se sucedían las plagas hasta que el faraón los dejó salir. La pregunta es, ¿por qué Moshe no le dijo la verdad al faraón? ¿Por qué le dijo vamos a salir por 3 días? Le hubiese dicho la verdad, si igual el faraón estaba muerto, hasta tal punto que el pueblo sale de Egipto, una vez que el faraón los autoriza y el pueblo se escapa, se sale rápido. Después que pasan los 3 días, vienen los shluchim, vienen los emisarios del faraón que estaban controlando ahí el tema y le dicen, don Paró, señor faraón, estos tipos se están yendo para el Yamsuf, se están yendo para el mar de los juncos, se están yendo para el desierto, no están volviendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Hashem lo manda a Moshe? No podemos decir a mentir, porque la realidad es que Moshe no mintió. Moshe en ningún momento dijo que van a volver. Pero Moshe le dijo, nos vamos por 3 días. Fue una media mentira. ¿Por qué no lo mandó a decir la verdad? ¿Cómo Hashem puede decir esto? Hay una historia, un cuento que se cuenta muy famoso, creo que lo trae el rabino Tversky en uno de sus libros, de generación en generación, trae que había una comunidad, que había un decreto contra los Yehudim, porque había por toda una serie de cosas. Entonces el Poritz, digamos, el terrateniente del lugar que había hecho el decreto, le dice a los judíos, si ustedes son verdaderos, yo tengo un perro, quiero que le enseñen a mi perro a hablar. Entonces los Yehudim se pusieron a rezar hasta que salió uno, había uno, y dijo, y al que lo haga, le voy a dar 5.000 rublos, era un montón de plata. Había un Yehudí que estaba necesitado de plata, y los Yehudim no sabían lo que hacer, ¿cómo van a hacer hablar a un perro? Entonces agarró y lo mandaron y el Yehudí dijo, yo voy a ir a hablar con el Poritz, voy a hablar con el terrateniente. Fue a hablar, pasa un rato y sale con el perro. Entonces le dice, ¿qué pasa? Y sí, le dije que le voy a enseñar a hablar al perro. Entonces la gente le dijo, pero me va a tardar 5 años, le dice. Entonces la gente le dice, pero está loco, van a pasar 5 años. Y el perro no va a hablar, va a pasar 100 años si el perro no va a hablar. Entonces el tipo le contestó así, le dijo, escúchame una cosa. En 5 años pueden pasar tantas cosas. Se puede morir el perro, se puede morir el terrateniente, me puede morir yo, pueden pasar tantas cosas. En 5 años vamos a ver lo que hacemos. Como Moshe, podemos decir, le dijo, 3 días. Si le digo todo que no vamos, no nos va a dejar salir. Le digo 3 días, bueno, 3 días después vemos cómo seguimos. Pero la pregunta acá es no sobre Moshe, la pregunta es sobre Hashem. Dice que Jotamoshe la Kadosh Baruchu Emet. El sello de Hashem es Emet, Emet es verdad. Entonces, si Hashem manda algo, tiene que decirle por qué no le dijo la verdad. Y hay otra pregunta más. Dice que cuando los Yehudim salieron bejipazón, salieron corriendo, tenían que escaparse. Está bien,
Una respuesta yo ya la di antes, había que escaparse de la Abodá Zará, de todas las ondas negativas que había ahí. Estaban en el grado 49 de impureza, tenían que escaparse. Entonces, pero ¿por qué Hashem le dice a Moshe que salgan así, que le diga 3 días? Y ellos, por otro lado, salieron con opresión, ¿no? Salieron rápido. Cuando uno se escapa, o cuando, hay dos cosas. Cuando uno miente o miente a medias, o cuando uno se escapa, está con lajas, está nervioso, está con carga, no está tranquilo, como decir, ¿qué hacemos Pesaj? Pesaj decimos Manjeiruteinu, la época de nuestra liberación, y cuando comemos estamos inclinados hacia la izquierda, y se cuenta que en la época del Talmud comían en camas, entonces estaban todos tiraditos así, comiendo y disfrutando de la noche de Pesaj, de la libertad. Esto es libertad. Los Yehudim salieron con libertad, salieron oprimidos, salieron corriendo, no era lo que tenía que ser. Hay varias explicaciones sobre esto. Una explicación que traen muchos de los comentaristas es que Hashem le dijo esto porque Hashem quería que el faraón persiga a los Yehudim. ¿Para qué perseguirlos? Porque el objetivo era que él se hunda en el Yam Suf, en el mar de los juncos, o en el mar rojo. Así como él quiso matar a los chicos en el río Nilo, así también tenían que morir en el Yam Suf, o por lo menos ahogarse ahí. Esa es una explicación que se da. Después hay otra explicación. La otra explicación la trae un gran sabio que se llamaba Rabbi Moshe Alshich. Y Rabbi Moshe Alshich dice así, lo voy a leer para que se entienda. Akadosh Baruj Hu lo doresh mi paró yoter mima shehu mesugal. Hashem no le exigió al faraón más de lo que él estaba preparado a aceptar. Si Moshe lo hubiese dicho, ¿sabes qué? No vamos, como decían los pibes, pelito para la vieja, decían, no vamos, no nos vemos más, chau, join. El faraón no lo iba a aceptar. No podía, no estaba en condiciones de aceptarlo. Entonces había que decirle algo que el faraón pueda aceptar. Y así también pasa con Hashem. En cada caso, Hashem no le exige a nadie más de lo que la persona está preparada para hacer. Como dijo el rey anterior, Mesirut Nefesh, sacrificarse, uno no le puede exigir al otro que se tire de un techo para sacrificarse. No es eso no nos pide la Torah. La Torah nos pide, ahí están vendiendo unos gorritos parece, está muy bien. La Torah nos pide que hacer lo que podemos hacer. Lo tenés controlado, Chiche. Sí, hay que estar en todo. El faraón es un rey. El faraón tiene su orgullo. Entonces, le vas a decir, sí, ahora se van a escapar, se van a ir 2 millones de personas o más. Entonces, había que decirle algo que esté preparado. Y así lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con nosotros, que Hashem exige de nosotros lo que realmente estamos preparados para hacer. Y acá viene una explicación maravillosa del Alter Rebbe. En realidad el problema no era del faraón. El problema era nuestro. Y cuando estaba escuchando y preparando el shiur, me puse a pensar que el mejor ejemplo lo tenemos acá en Argentina. Desgraciadamente, uno va acá al conurbano bonaerense o por el conurbano de cualquier gran ciudad y encuentra gente muy humilde, gente que vive en condiciones infrahumanas, lamentablemente o desgraciadamente. Pero no es esta gente que vive mal. Los padres ya estaban así.
Los abuelos ya estaban así. Ya no sé cuántas generaciones que están acostumbrados a vivir así, vivir de un plan, vivir de la dádiva, vivir de lo que les dicen que tienen que hacer, sin educación, sin un techo digno, sin agua corriente, sin gas, sin ropa como corresponde. No estoy haciendo un discurso político, simplemente para que se entienda cómo fue en Egipto. Ahora trasladémonos a Egipto. Los Yehudim venían de 210 años de estar en Egipto, de los cuales gran parte estuvieron en esclavitud. Y 86 de todos esos años fueron una gran esclavitud. Si uno le dice a una persona, agarremos a estos chiquitos, a estos pibitos del conurbano bonaerense, de La Matanza o de esos lugares, digámosles a que vení, te llevo a un palacio, vení, te voy a vestir bien, y te voy a dar educación, y te voy a dar plata, y te voy a botar de cosas. No lo van a, y si después los dejamos sueltos, se van a volver a donde ellos estaban. No están preparados para esto. Me acuerdo que una vez estuvimos un año, tuvimos que estar pesas acá en Buenos Aires. Y nos trajimos a la chica que trabajaba en nuestra casa, ahí de Concordia. Como ya teníamos preparado para pesas, le dimos plata para que compre, se vaya, se compre un sándwich, lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces le dijimos, mira, en la otra cuadra hay una estación de servicio linda, que había con mesitas, con todo, ¿no es cierto?, para comer bien. Nosotros le dimos la plata. La chica dice, no, yo no puedo ir ahí. Yo voy al kiosco acá a la vuelta, ahí me compro un sándwich y con eso estoy bien. Es un tema de mentalidad. Y esto es lo que le pasaba a los Yehudim. Si a los Yehudim me lo hubiesen dicho, tenían tan arraigada la esclavitud, que le hubiesen dicho, o sea, vamos a ir y no vamos del todo acá de Egipto, lo sabían, pero vamos a una primera etapa, 3 días vamos al desierto y después vemos. De esa forma ellos se fueron acostumbrados. Esos 3 días, después ya uno le puede decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos un poco más. Que en esos 3 días aprendan a salir. Entonces, cuando uno le habla a alguien y quiere transformar a alguien, no le puede decir de un saque, de una sola, vení, vamos y nos vamos y lo que sea. No, las cosas hay que hablarlas despacito. Una persona que nunca salió de Argentina, por ahí tiene 40, 50 o 70, 80 años, vení, vamos, hay que prepararlo para el viaje, no lo podemos sacar de un segundo para el otro. Y este es el tema nuestro. El problema más que todo era nuestro. Así también nosotros ahora, transformarnos totalmente de un segundo, la decisión uno la puede tomar en un instante, la teshuvá es en un instante. Pero transformarnos totalmente, hay que ir pasito a pasito. Un paso, otro paso firme, y así uno va agregando mitzvot, y esa es la forma que uno es un Ben Jorim, que uno es libre. Libre es aquel que estudia Torah, aquel que se conduce, acá no estamos hablando de libertinaje, donde cada uno hace lo que se le da la gana. Acá estamos hablando de libertad. Verdadera libertad es cuando uno vive de acuerdo a las normas vigentes. Y para el Yehudí las normas son las que están escritas en la Torá. De esa forma somos libres verdaderamente. Bueno, que realmente seamos libres, que venga el Mashiach y nos saque totalmente de este galú.